Es claro que los tiempos han cambiado. De hecho, estamos viviendo en un tiempo donde los cambios tecnológicos son un asunto de todos los días. Igualmente, los principios por los que se rige la sociedad o inclusive por los que se rigen los cristianos han cambiado. No son los mismos principios. El materialismo, ganar dinero y gastar más de lo que se tiene, es parte del día a día de la mayoría de las personas. Hay mayor libertad para todo y los derechos humanos están por encima de todas las cosas. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? ¿Debe ajustarse a estos cambios acaso? ¿O ponerse a ellos con firmeza y determinación? ¿Qué es lo que el pueblo cristiano, qué es lo que el creyente, el cristiano debe hacer hoy en día ante estos cambios que se están dando, no solo en la sociedad, sino dentro de la iglesia, dentro del cristianismo? Creo que una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer como creyentes es recordar de dónde venimos. Como creyentes debemos recordar que por causa del pecado éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, si se quiere, éramos hijos de Satanás, del mal. Vivíamos conforme a la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Por lo menos eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces éramos por naturaleza hijos de el pecado y hacíamos por naturaleza lo que la carne, lo que Satanás nos inducía a nosotros a hacer. O sea, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, conforme a nuestra voluntad y conforme a nuestro criterio. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo aquí mismo en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, estábamos ajenos totalmente a la vida de Dios, a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así éramos, así vivíamos, ajenos a la voluntad y a los deseos de Dios. Deberíamos recordar también que, bueno, al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos adoptados como hijos de Dios. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no solo fuimos adoptados como hijos de Dios, sino que pasamos a formar parte del reino de Dios. Al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos hechos súbditos del reino de los cielos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Parece que es algo que hemos olvidado. No solo somos hijos de Dios, sino somos súbditos del reino de Dios. Como hijos de Dios y súbditos del reino de Dios, ahora nosotros debemos regirnos por las leyes del reino de Dios, por las leyes, por las normas y principios del reino de Dios contenidas en su palabra. Todos recordamos lo que dice Josué, el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podríamos recordar lo que dice en el versículo 7 también. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué cosa? Bueno, simple y sencillamente en cuidar y hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Porque ahora nosotros no solo somos hijos, sino somos súbditos del reino de Dios. Ahora debemos regirnos por la palabra de Dios, no por la cultura. Es que hay quienes dicen, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Nosotros no nos regimos por la cultura de los pueblos, por tradiciones o por las costumbres de las personas a nuestro alrededor. Tenemos que recordar por eso lo que dice la palabra de Dios como un precedente en el libro de Levítico, en el capítulo 20. Cuando el pueblo se dirigía hacia la tierra prometida, el Señor les hace una advertencia en Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y una y otra vez en el libro de Levítico se les hace una advertencia al pueblo del Señor, que no debían regirse por las tradiciones, por las costumbres, por la cultura de los pueblos o naciones con las que se deben encontrar. Igual nosotros. Ahora se nos recuerda que como hijos de Dios y súbditos del reino de Dios, nosotros no debemos regirnos por la cultura o por las tradiciones o por las costumbres. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. Usted dirá, bueno, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2? ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? Bueno, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que nosotros no tenemos que regirnos o conformarnos a la cultura o a las tradiciones de las gentes o de las personas a nuestro alrededor. En pocas palabras, nosotros no nos regimos por la moda. Es lo que el apóstol Pablo está procurando decirnos. Se nos pide más bien que andemos como libres, pero no como esclavos del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Que es el argumento que muchas veces defienden las personas que creen y piensan que nosotros tenemos libertad en Cristo para hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, en Cristo tenemos libertad, pero bien lo está aclarando el apóstol Pablo, no para hacer lo que nosotros queramos, no para vivir conforme a la carne, no como para vivir conforme al mundo y sus deseos, por decirlo de alguna manera. Más bien dice el apóstol Pablo que a nosotros ahora en Cristo se nos llama a vivir en santidad,
separados de la tentación, del pecado y sus manifestaciones. Separado de la carne, separado del mundo. No es lo que dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está más claro que el agua, porque tenemos que torcer las cosas. Está diciendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La palabra santificación quiere decir separación, que nosotros vivamos separados. En este caso, usa la palabra fornicación como sinónimo de pecado. Y está diciendo que la voluntad de Dios es que vivamos vidas separadas del pecado y sus manifestaciones. Por lo tanto, de la tentación, de las obras de la carne, que están bien enumeradas en libros como Gálatas o Efesios, que vamos separados de esas cosas. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos una vida separada del pecado, de la tentación y de sus manifestaciones. No conforme a los designios, dice el apóstol Pablo, de Satanás. No conforme a los designios del mundo, o los designios de la carne, o inclusive nuestro criterio, porque a veces las cosas están claras en las Sagradas Escrituras y nosotros esgrimimos la espada de los filos que dice, sí, pero yo no creo en eso. Sí, pero yo no creo de esa manera. Porque tal cual cosa y por tal cual otra, porque entonces no podríamos usar barba, porque entonces no podríamos hacer así, porque entonces no podríamos hacer así. Entonces esgrimimos la espada de los filos, esa espada que dice que simple y sencillamente la Biblia es clara en tal o cual cosa, pero yo creo y yo he decidido creer tal o cual cosa. Entonces nosotros no nos regimos por los designios de Satanás, los deseos del mundo, los deseos de la carne o el criterio. Ahora somos llamados a marcar una diferencia entre nosotros y todos los demás, no a ser iguales. Efesios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo es claro en decir, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y siempre hacemos el énfasis, es que Pablo lo hace. Y él dice, esto pues digo y requiero. O sea, esto lo quiero una, dos y más veces. O sea, es una reiteración afirmativa, si se me permite la expresión. Está reafirmando una verdad. Esto es lo que es. Que nosotros debemos vivir vidas separadas y que debe marcarse una diferencia entre nosotros y los demás y que no debemos andar en la vanidad de nuestra mente conforme a nuestro criterio, conforme a nuestra manera de pensar, conforme a nuestro gusto, nuestra preferencia. Está claro en la palabra de Dios. Ahora somos llamados a dejar de ser nosotros mismos entonces para ser como Cristo. Aquí mismo el apóstol Pablo lo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y comienza a enumerar una serie de situaciones, de prácticas o de pecados como la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, la idolatría, entre otras. Él dice, ahora nosotros somos llamados a ser como Dios, a imitar a Dios, a ser como Cristo, a imitar a Cristo. Por lo tanto, debemos separarnos de tal y cuales cosas. Está muy claro en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Es por eso que en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, quizás hasta el 4, cuando el apóstol Pablo comienza a decir que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos y pecados, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pretérito, pasado, ayer, hace tiempo. Y Él dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ahí en el versículo 1.
Posteriormente dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, entre los cuales todos nosotros vivimos, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, en el pasado. En el versículo 4 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo que presume que ahora en Cristo no somos. Lo que presume que ahora en Cristo no debemos seguir viviendo como vivíamos antes. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11? Se había dado una situación de pecado en la iglesia de Corinto. Un joven estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y bueno, me imagino que los que creían en la libertad del cristiano se hicieron los ciegos. Sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. Se quedaron callados, los líderes, inclusive el pastor de la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que escribir al respecto. Y les dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11, enumerando una serie de pecados y la necesidad de corregir esta situación. Les dice, y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Erais. Pablo habla así, en pretérito, en pasado. Estabais, anduvisteis, vivimos, éramos. Porque se supone que ahora en Cristo ya nosotros no vivimos, o al menos no debemos vivir como vivíamos antes. Ahora debe marcarse una diferencia entre nosotros y todos los demás, entre los creyentes y los incrédulos. Sin embargo, algunos afirman que en Cristo Jesús hemos sido llamados a andar en absoluta libertad. Sí es cierto, en libertad, no en libertinaje. Porque no tenemos libertad para hacer, para vivir, actuar o proceder como nosotros queramos, sino conforme la palabra de Dios lo dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y a mí me resuenan las palabras de alguien por ahí diciendo que lo que debemos hacer como creyentes siempre es glorificar a Dios. Esa es la meta máxima del creyente, glorificar a Dios. Entonces, si esa es la meta máxima del creyente, glorificar a Dios, yo me hago una pregunta. ¿Por qué esgrimimos la libertad para hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos y vivir a nuestra manera? Está diciendo con claridad, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos libertad para hacer lo que Dios quiere, y para agradar a Dios y para honrar el nombre de Dios con nuestra manera de pensar, de manera de ser, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de proceder. ¿Puede el creyente fumar? Bueno, esgrímalo a través de Primera de Pedro 2:16. ¿Puede el creyente tomar licores? Bueno, examínelo a través de Primera de Pedro 2:16. Y lo que la palabra de Dios dice, ¿puede el creyente ir al cine? ¿Puede el creyente ir al estadio? ¿Puede el creyente tener tal o cual vocabulario? Bueno, esgrimámoslo, pasémoslo a través del filtro de Primera de Pedro 2:16. Tenemos libertad para hacer lo correcto, no lo que es malo. Si algo debemos imitar en nuestra vida es la vida y testimonio y enseñanzas de personas de reconocida reputación en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Creo que no hemos descubierto el agua hervida. Todos estos pasajes nosotros los conocemos.
Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Repito, si a algo debemos imitar, en la vida y testimonio y enseñanzas de personas de reconocida reputación. Hombres como Daniel, que ante la presión de grupo, porque yo no sé si usted sabe, Daniel que era un joven que tal vez de unos 12 años, no sé, un adolescente, y es llevado a Babilonia, y ahora debe pasar por un proceso de culturización. Comienzan a lavarle el cerebro, ¿verdad? Y le dicen, mira, esta es tu casa, estas son tus ropas, wow, ¿verdad? Hoy sería tu iPhone, ¿verdad? Tu computadora, ¿verdad? Entonces, este es tu carro, tu vehículo, último modelo, y comienzan a lavarle el cerebro. Esto es lo que tú vas a comer todos los días, pero tienes que adorar a los dioses de Babilonia. Daniel y sus amigos no eran los únicos jóvenes que estaban ahí. Se presume que eran más de 100 de los príncipes que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Daniel y sus amigos solo eran unos cuantos. Por eso decimos que ante la presión de grupo, porque pareciera ser que solo Daniel fue hallado fiel, Daniel y sus amigos, de un montón de gente. Ante la presión, ay Daniel, ¿cómo te vas a poner de... Usted sabe cómo son los adolescentes, usted sabe cómo son los jóvenes, ¿cómo te vas a poner en eso? Mira el carro, mira el iPhone, mira la tablet, mira el apartamento de soltero que tenemos ahora, mira todos los beneficios que nos están dando. Un ídolo nada es, Daniel. Pero ante la presión de grupo, ante una cultura diferente y el edicto de un rey, so pena de muerte, la decisión de Daniel fue no contaminarse. Usted recuerda lo que dice Daniel en el capítulo 1, en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un ídolo nada es. Es que esta comida de la mesa del rey era dedicada a Marduk, uno de los dioses babilonios. Y aunque un ídolo nada es, Daniel dice, mi nombre es Daniel, a mí me juzgará Dios. Y Daniel recordó a quién se debía. Dice, yo me debo a Dios, y solo hay un Dios sobre toda la tierra. Por lo tanto, yo no voy a comer de esta comida, aunque un ídolo nada es. Y ante la presión del grupo, ante una cultura extraña y diferente, ante el edicto de un rey so pena de muerte, Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey, porque esa comida ha sido dedicada y sacrificada a ídolos paganos. Hombres como Mesac, Sadrach o Abednego, los amigos de Daniel, que aunque un ídolo nada es, se rehusaron a inclinarse y adorar los dioses de Babilonia. Pero te vamos a lanzar, o les vamos a lanzar al horno de fuego. Tal malestar tenía el rey que mandó calentar el horno 7 veces. Tanto es así que las personas que lanzaron a estos hombres murieron. Dice la palabra de Dios, usted puede buscarlo en el libro de Daniel, que fueron atados de manos y pies y lanzados al horno de fuego. Cuando de repente, bajo la vista examinadora de todos, no vieron a 3, sino a 4 varones. ¿Y cómo los vieron? ¿Gritando, gimiendo? No, caminando alrededor ahí dentro del horno y no se quemaron. Dice que los sacaron del horno de fuego y ni siquiera sus cabellos olían a humo. Y yo me hice una pregunta, no pude evitar hacerme la pregunta, pero no es que los habían lanzado atados de manos y pies.
las correas de sus manos y pies se quemaron, pero ellos no. Y esta es la vida de personas a las que nosotros debemos imitar. Hombres como Daniel, como Mesac, Sadrach y Abednego, que aunque un ídolo nada es, se rehusaron a inclinarse y a adorar los dioses de Egipto. Hombres como el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted sabe, creo que sí sabe, que el Señor Jesucristo es el hombre ideal, el modelo por excelencia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra de Dios. Hombres como los apóstoles, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos diciendo que si algo debemos imitar en la vida, testimonio y enseñanzas de personas o de hombres de una reputación intachable. Hombres como Daniel o sus amigos, hombres como el Señor Jesucristo, hombres como los apóstoles, hombres como Policarpo en Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 10. Le dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. 82 años dicen que tenía Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna. Y lo arrestan, lo meten a la cárcel, lo coaccionan, lo torturan. So pena de muerte, le dicen: tienes que ofrecer incienso públicamente al emperador romano. Y él dice: no, al único que yo le puedo ofrecer pleitesía es a Dios, a ningún hombre. Pero vas a morir, no importa. Y lo torturan y lo llevan a la arena para ser quemado en una pira. Y él dice: ¿cómo voy a hacer yo semejante mal ante un Dios que solo ha sido bueno conmigo? Aunque un ídolo nada es. Ser fiel hasta la muerte es la consigna. Lo que no podemos hacer es andar por la vida, ¿verdad?, con pseudo convicciones, regidos por criterios humanos o regidos por nuestras preferencias. Es que mucho de lo que hacemos en nuestra vida es porque nos gusta, porque nosotros queremos, porque es nuestra preferencia. El tipo de música, la manera de vestir, los hábitos que tenemos, las cosas que practicamos dentro de la iglesia es porque nos gusta, porque son nuestra preferencia. Es que la Biblia no dice nada. Entonces, ¿por qué lo practicamos? Si la palabra de Dios no avala tal o cual práctica, entonces ¿por qué la practicamos? Si la palabra de Dios no dice nada, bueno, por lo mismo, entonces, ¿por qué lo practicamos? Si la palabra de Dios no dice nada al respecto. Si hombres como Daniel, el Señor Jesucristo, no avalaron tal práctica, entonces ¿por qué la practicamos? Es el sabio Salomón que nos dice que debemos tener cuidado con las zorras pequeñas, que poco a poco y lentamente se cuelan en nuestras vidas y nos inducen a caer en actitudes que nos pueden inducir también posteriormente a caer en errores doctrinales que nos aparten de la verdad. Cantares. Capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas,
que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Ya es hora de cosechar. Y vienen las zorras y comienzan a hacer sus cuevas y sus nidos entre las raíces de las viñas. Y nos echan a perder la producción. Cuidado, dice Salomón. El sabio Salomón está disertando sobre la problemática de permitir ciertas actitudes que aparentemente son insignificantes, como las zorras pequeñas que se meten hasta que causan un total estrago en la cosecha de uvas. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este tipo de actitudes que se van metiendo poquito a poco son... Alguna vez estuvimos en alguna iglesia ayudando a alguien y este pastor decía, es que nosotros tenemos la tradición. Comenzamos a notar que todo era así. Es que nosotros tenemos la tradición. Es que nosotros tenemos la costumbre. Cuidado. Hay que tener cuidado con las zorras pequeñas, porque pueden producir ciertas actitudes en nuestra vida que posteriormente pueden guiarnos a apartarnos de la verdad. Y es que eso es exactamente lo que la palabra apostasía o apostatar quiere decir. Mencionada aquí por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. La palabra apostasía viene del griego apostasis y quiere decir colocarse fuera de. O simplemente apartarse de la verdad. Y había creyentes que se estaban apartando de la verdad porque comenzaron a regir sus vidas por tradiciones, por cultura, por las costumbres de los demás. ¿Por qué no decirlo? Por la moda. ¿Qué debemos hacer entonces como cristianos ante los cambios que la sociedad está sufriendo? Solo hay una cosa que podemos hacer, y es regirnos por lo que la palabra de Dios nos dice, no por costumbres o no por las tradiciones de los hombres, no por cultura, básicamente, ni por el criterio de nadie. La Biblia es muy clara en muchas cosas. Y yo me hago una pregunta, ante tanta claridad, ¿por qué tenemos que menospreciar, minimizar o torcer lo que la palabra de Dios con tanta claridad nos ha dicho para justificar la práctica de nuestras preferencias? Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios le bendiga, que la pase bien.